Nunca está de más recordar que el ejercicio físico es muy importante para nuestra salud, pero no siempre nos preparamos igual o no siempre podemos hacer ciertas actividades y eso nos lleva a sufrir molestias o dolores musculares que requieren de cierta recuperación. Para que nos cuente cómo debemos hacer el ejercicio físico y cómo hacemos para recuperarnos de ciertas lesiones, tenemos a Ana María Alfonso. Ella es farmacéutica. Hola, Ana, un placer tenerte en esta entrevista. Muchas gracias, Laura. Hola, buenos días. Empezamos por el principio. ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio físico? Pues hay muchos que son obvios y que seguramente que casi todo el mundo que nos está oyendo conoce, como la mejora de la masa muscular, el aumento de la flexibilidad, que solamente por el hecho de hacer ejercicio unos días ya la vas a notar, ¿no? Incluso la pérdida de peso que mucha gente busca a la hora de hacer el ejercicio físico, pues para evitar a veces enfermedades crónicas como pueden ser la diabetes o disminuir el riesgo cardiovascular que está asociado a ese sobrepeso. Pero después, aparte de eso, hay unas ventajas muy interesantes del ejercicio físico que están más relacionadas con esas hormonas que nos hacen más felices, que nos hacen apasionarnos por las cosas, ¿no? Y por eso es muy importante pues hacer un ejercicio que te guste para tener bien de dopamina y bien de hormona del placer y hacer una cantidad de ejercicio adecuada para tener más serotonina. Disminuimos la cantidad de cortisol, disminuimos nuestro estrés y mejoramos no solo eso, también nuestra respiración y otras muchas cosas. He dicho al principio que el ejercicio físico nos puede traer algunas lesiones. ¿Por qué me puedo lesionar? ¿Es porque no estoy preparada, no he calentado? Mira, en la farmacia en la que estoy yo pasan muchos peregrinos. Entonces, esa parte la vemos muy a menudo. Y además es que está relacionada con que a veces tú te crees que estás preparado para algo, pero el reto que te pones es un poquito superior a ese reto para el que estás preparado. Entonces, la prevención, el calentamiento, el adecuar tu preparación al reto que vas a hacer, es decir, en el Camino de Santiago vas a hacer 29 kilómetros todos los días, pues a lo mejor unos meses antes tú tienes que saber que puedes andar varios días seguidos varios kilómetros, porque si no, la sobrecarga sobre tus articulaciones, sobre tus músculos, tus tendones y demás va a ser tan grande que no vas a poder superar ese reto con el 100% de garantías para tus articulaciones, tus músculos y tus tendones. ¿Y qué tipo de lesiones puede haber o qué tipo de lesiones encuentras tú en tu farmacia? Mira, vemos de todo tipo de lesiones. Bueno, normalmente sabes que hay 3 tipos de grados de lesión, desde más leve a más grave. La lesión más común que se ve en la oficina de farmacia suele ser la más leve, que dura entre 3 y 15 días, pero incluso hay un poquito más, porque a veces cuando tú te tuerces un tobillo, ya sabes si tienes que ir al médico inmediatamente o puedes pasar primero por la farmacia. Lo que pasa que con el COVID es verdad que sí que hemos visto que mucha más gente ha esperado para ir al médico un poco más y entonces así tenemos que reorientarles en determinados tipos de lesiones, ¿no? Al final encuentras muchas roturas fibrilares, muchos problemas musculares, problemas de tendinitis, sobre todo en el Camino de Santiago, donde dicen una frase que es stopping is not an option, parar no es opcional, entonces no es una opción, entonces al final quieren continuar y puede haber una sobrelesión, lo que ya te has hecho en un momento dado, ¿no? Y aparte, al bajar justo a la etapa anterior del camino, tenemos un camino lleno de piedras, con lo cual las torceduras son muy fáciles que se hagan ahí. Y luego las sobrecargas a nivel de tendones, de músculos, incluso problemas relacionados con lo vascular, porque la circulación también es importante, porque a veces esos capilares pues se van de alguna manera a estropear y vamos a tener un hematoma o a veces se afecta incluso a nivel nervioso, con lo cual vamos a tener más dolor. No sé si tienes algunos consejos de cómo podemos evitar esas lesiones. Pues al final yo creo que mucha gente sabe ya los consejos que podemos dar, que la prevención es fundamental en todo. Yo hago mucho farmacia para músicos y los músicos necesitan, igual que los peregrinos, necesitan mucha prevención para que en el momento en el que surja la lesión cure muchísimo más rápido. Entonces, si tú vas a hacer una sobrecarga, pues tienes que aprender, que tienes que entrenar un poquito, entrenarte para ese reto que te vas a poner. Si es el Camino de Santiago, pues empezar a andar mucho antes, buscar un calzado adecuado, porque muchas veces las propias lesiones se producen por el calzado, por la forma en que pisamos, por el golpeteo del propio calzado duro sobre la zona del tendón de Aquiles y otra serie de cosas. Entonces tienes que buscar un poco algo adecuado para ti.
Y si no encuentras, pues buscar alguna cosa tipo plantillas, ortesis o alguna cosa que te amortigüe el pie y haga que no tengas esos problemas articulares ni dolores. Si ya tenemos Ah, algún tipo de, perdón, perdona, sí. otra cosa que se me olvida que es muy importante, la alimentación y la hidratación. Porque muchas veces nos olvidamos que somos agua en mucha parte de nuestro cuerpo y entonces necesitamos una buena hidratación y una buena alimentación, que ahora está muy de moda, la dieta antiinflamatoria, pues ese tipo de dietas nos puede ayudar a que nuestra inflamación sea menor y a que recuperemos antes. Lo que te iba a decir, entonces, si tenemos ya esas molestias, esos dolores, ¿qué es mejor, aplicar el frío o aplicar calor? Pues verás, en principio frío, porque nosotros estamos hablando sobre todo aquí de cosas de tipo agudo. El calor se aplicaría sobre algo crónico y algo que ya lleva mucho más tiempo, como puede ser un lumbago o un problema en una artrosis, en ese tipo de problemas un poco más cronificados, sí que alivia el calor. El calor funciona como analgésico, pero en este caso lo que necesitamos es desinflamar y calmar esa sensación de malestar y de dolor. Entonces, con el frío y un poquito de compresión, lo que hacemos es engañar a nuestro cerebro y decirle, bueno, esto está mejor de lo que parece que está. Con lo cual no nos tenemos que confiar también, que yo se lo digo mucho a los peregrinos, si nosotros apretamos algo, es como cuando nos damos un martillazo y apretamos y notamos esa sensación de presión antes que el dolor. Pero al final, esa lesión está ahí y hay que cuidarla. Y entonces, ¿qué productos nos pueden ayudar a aliviar esa tensión o esa fatiga muscular? Pues mira, normalmente desde la farmacia vienen recomendados muchas veces ya antiinflamatorios o productos, si hablamos de ortopedia, productos de tipo de compresión. Pues por ejemplo, en un esguince pues tienes las típicas tobilleras o en una rodilla pues tienes las rodilleras con flejes que eviten el movimiento y demás. Pero aparte de eso, en mi farmacia trabajamos mucho la medicina natural a base de plantas porque entendemos que es una manera muy rápida y mucho más segura de tratar algunas patologías. Y entonces, en el caso de la inflamación, trabajamos mucho pues con árnicas, con arpagofito, cúrcuma, todo este tipo de plantas antiinflamatorias que tienen tantos beneficios, que no solamente es el beneficio antiinflamatorio en sí, sino que forman como un todo que nos ayuda a que nos podamos encontrar mucho mejor antes. Y dentro de eso, hay una parte más tópica y una parte vía oral, ¿no? Entonces, bueno, en vía oral se suelen trabajar con una planta u otra dependiendo. Sabes que también hay gente que es alérgica a antiinflamatorios no esteroideos, con lo cual el arpagofito pues no tiene el mismo tipo de funcionamiento. Y también se puede trabajar con vitaminas del grupo B, que las vitaminas del grupo B lo que hacen es evitar que tengamos que tomar tanto antiinflamatorio para ese dolor y que reduzcamos poco a poco ese dolor, que antes de que se cronifique nosotros lo podamos sentir mucho mejor. Y luego tópico. A ver, o sea, aprendieron a decir este nombre antes de mamá, creo que casi, ¿sabes? Porque, claro, cuando tú te caes, te golpeas y a lo mejor hay un hematoma, y por desgracia eso en los niños pasa mucho, pues yo el Traumel lo veo un medicamento súper seguro a la hora de utilizarse en niños, en personas adultas que a lo mejor tienen algún tipo de medicación y demás, porque tiene todo lo necesario para un hematoma. Es decir, lo que te va a hacer es tener ese árnica, que te va a reducir la inflamación, el sínfitum, el hipérico, que te va a reducir la cantidad de dolor. Bueno, viene completísimo porque viene con caléndula, es decir, que si te has despellejado un poquito la piel, también lo puedes utilizar ahí, ¿no? Y entonces, bueno, yo te voy a contar una anécdota que es muy graciosa, pero que es que yo tenía una sillita y por desgracia en esa sillita se cayó un niño una vez y la madre inmediatamente me dijo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Cogimos el Traumel, le embadurnamos de Traumel y salió con 3 envases de Traumel de la farmacia. Uno para su abuela, otro para la casa de su padre, para ella, porque dijo, yo no he visto en mi vida que se haya ido un hematoma de forma tan rápida, porque también tiene un componente circulatorio que claro, en el hematoma es muy importante, ¿no? A nivel de esa extravasación de sangre que se produce en el hematoma, ¿no? Entonces podemos decir que es de lo que recomendáis en la farmacia este producto, A entonces. ver, me encanta. Empezamos a trabajarlo porque los peregrinos alemanes hace 30 años venían a pedirnos este medicamento y empezamos a trabajar por eso. Y bueno, yo
de verdad, o sea, siento pasión por esa crema. En mi casa no falta nunca. Pues un placer, Ana, de verdad, de haber compartido estos minutos contigo. Hemos aprendido mucho, así que un placer, de verdad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ahora, gracias, gracias.